Conformación del territorio nacional por Renato Jochava, Javiera Castro y Luana Capelletti. Tras obtener la independencia, las naciones americanas mantuvieron sus antiguas fronteras coloniales, lo que se llamó principio de uti possidetis de 1810, pero en muchas regiones estas eran imprecisas o fueron un motivo de disputa, por lo que los conflictos limítrofes se hicieron bastante comunes. A Chile le pertenecían el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego por el sur, la Patagonia al oriente, mientras que por el norte limitaba con Perú en el despoblado de Atacama. A lo largo del siglo XIX, el Estado chileno buscó establecer claramente su soberanía sobre todos los territorios que habían correspondido a la gobernación durante la colonia. Incorporación de Chiloé, de 1826 a 1990. La incorporación de Chiloé se debió a una rivalidad entre dos principales beligerantes, el Supremo Gobierno de Chile y el Gobierno de Chiloé. Todo esto estaba a mando de los comandantes Bernardo Higgins y Antonio Quintanilla. Este proceso duró siglos. El archipiélago de Chiloé fue una región aislada del resto del continente sudamericano, en la que la dificultad de las comunicaciones, la pobreza de la vida material y la mezcla de elementos culturales y españoles con las etnias era muy evidente. La posterior anexión del archipiélago al territorio chileno marcó el inicio de un lento proceso de apertura al sistema político y económico nacional. Este proceso se aceleró notablemente en las décadas que siguieron a 1960, con el progresivo mejoramiento de los transportes y la integración definitiva del archipiélago a la economía internacional. Fue incorporado en 1826 al territorio nacional tras la firma del Tratado de Tauco, que puso fin a las guerras de independencia. Las dos décadas subsiguientes estuvieron marcadas por la lenta recuperación económica y demográfica de Chiloé. Chiloé, a principios del siglo XX, presentaba ciertos avances en el plano económico y social. En 1912 se construyó un pequeño ferrocarril entre Castro y Ancud, y además los inmigrantes contribuyeron a su desarrollo con la instalación de industrias como la lechería o la cervecería. Sin embargo, la economía del archipiélago seguía girando en torno a la exportación de maderas finas como el ciprés o el alerce, y la mayoría de la población tenía una economía de subsistencia. Chiloé entre 1960 y 1990 se integró definitivamente al país tras mejorar los transportes y cambiar y establecer economías capitalistas que transformaron la tradicional economía de subsistencia. Por ejemplo, con la instalación de la industria salmonera y la apertura de mercados de exportación de los productos marinos y el auge del turismo. Hablando sobre el aspecto político y la incorporación de Chiloé, hay varias miradas. Por ejemplo, según Víctor Márquez, Chiloé ganó a pesar de su actual condición desmedrada al mejorar su estatus en relación a lo que nos entregaba la corona española. Sin embargo, como otra mirada, se dice que fue el último territorio parte de la corona española, por lo que generó una preocupación frente a la desligación total de la corona, lo que puede causar desorganización. Ahora en el aspecto social, según historiadores como Víctor Márquez, considerando el desarrollo que tiene España y sus múltiples contactos internacionales, pienso que fue una pérdida en los ámbitos educacionales, de salud, económico y social, y que si nos hubiéramos mantenido como colonia, a la luz de lo que ocurre hoy, indudablemente que hubiéramos ganado, pues habríamos tenido mayores ventajas que las condiciones actuales. En aspectos económicos, Chiloé era un territorio de zona franca, lo que significa que los productos no tenían valor agregado o IVA o impuestos. Y Yanquihue de 1850 a 1910. Razones territoriales. Con el fin de incorporar nuevas tierras y ejercer soberanía nacional en el sur de Chile, hacia 1850 el Estado implementó estímulos para el asentamiento de inmigrantes extranjeros. Con la ley de colonización promulgada en 1845, el gobierno de Manuel Bulnes buscaba atraer a profesionales para colonizar el territorio entre Valdivia y Puerto Montt. Luego, durante el aumento de población en la región, la secesión de Valdivia y Yanquihue de 1850 a 1910. Razones territoriales. Con el fin de incorporar nuevas tierras y ejercer soberanía nacional en el sur de Chile, hacia 1850 el Estado implementó estímulos para el asentamiento de inmigrantes extranjeros. Con la ley de colonización promulgada en 1845, el gobierno de Manuel Bulnes buscaba atraer a profesionales para colonizar el territorio entre Valdivia y Puerto Montt. Luego, durante el aumento de la población en la región,
surgió la necesidad de expansión hacia nuevas tierras, debido a una economía principalmente agraria. Bernardo Filippi, quien viajó a Alemania y logró convencer a alemanes para asentarse al sur de Chile. Sin embargo, hubo algunos descontentos en los católicos chilenos, debido a que los inmigrantes alemanes no eran católicos, sino que eran luteranos, y esta religión no era parte de los requisitos que Bernardo Filippi presentó en Alemania para atraer a... En 1946, Filippi instaló el primer grupo de colonos en torno al sistema fluvial del río Valdivia, y con la ayuda de su hermano Rodolfo Armando, exploró la cuenca del lago Yanquihue con el objetivo de habilitar nuevas tierras para los intereses. En 1850, Vicente Pérez Rosales reemplazó a Filippi como agente de colonización en Europa, y 2 años más tarde desembarcó en Puerto Montt con decenas de familias alemanas que se instalaron a las orillas del lago Yanquihue. Esta nueva oleada de inmigrantes transformó el paisaje natural del territorio al dedicarse a la agricultura, y cuya producción se complementó con las actividades fabriles y comerciales que realizaban sus compatriotas radicados en Valdivia. Durante las 2 últimas décadas del siglo XIX, los colonos lograron desarrollar una pequeña industria. En Valdivia se constituyó un sector dedicado a la elaboración de cerveza, curtiembres, astilleros y aserraderos, en las orillas del lago Yanquihue y en los llanos de Osorno. Desarrollo político y social. Hacia 1870 ya se reflejaba el impacto de la colonización sobre las comunidades mapuche y huiliche, que eran habitantes de esta zona. Debido al aumento de población en la región, surgió la necesidad de la expansión hacia nuevas tierras, debido a una economía principalmente agraria, lo que supuso una serie de irregularidades para ocupar terrenos que tradicionalmente y desde tiempos prehispánicos pertenecían a las comunidades indígenas que vivían. Con un sistema impune y desregularizado, la colonización supuso una ocupación a través de medidas ilícitas y fraudulentas de tierras mapuche, regalándolos a zonas geográficas marginales y destruyendo su unidad de organización básica, que era la comunidad, lo que a largo plazo implicaría el desarrollo de importantes conflictos entre los habitantes de la región. La consecuencia fue que a principios del siglo XX el proceso de colonización entró en recesión, primero debido al fin de la política de colonización impuesta por el Estado, y luego por la crisis económica nacional grave. La influencia alemana en la zona continuó expandiéndose, manifestándose en la arquitectura y sus negocios tradicionales como la cerveza germana. Ocupación de la Araucanía. En las tierras de la Araucanía habitaban más de 100.000 indígenas de los pueblos pehuenches y mapuches. Dicho territorio se había mantenido rebelde desde la denominada Guerra de Arauco contra la corona española durante la conquista de Chile. En el siglo XVI y durante todo el periodo colonial chileno, sin que ningún bando venciera claramente. Luego de la independencia de Chile, ya en el periodo republicano, se celebró un parlamento general con los mapuches que habitaban en el sur del río Biobío, con la finalidad de acordar el estatus que regularía las relaciones entre la naciente república y el pueblo mapuche, realizándose así el Parlamento de Tapihue en enero de 1825. El conflicto fue con los pueblos como los naches, huenteches, pehuenches y mapuches, a cargo del Quilapán, que se mantenía fuera de la soberanía chilena, lo cual dividía en 2 el territorio. Principales como objetivos que se quería buscar con la conquista de la Araucanía era la necesidad de ocupar un territorio que se mantenía fuera de la soberanía chilena, lo cual dividía en 2 el territorio, y las presiones por parte de los terratenientes para ocupar nuevos territorios que sirviesen para la explotación agrícola. En 1861 se decide ocupar la Araucanía definitivamente por el francés Aurélien Antoine de Tournens, quien intenta crear el reino de la Araucanía y de la Patagonia, y se autoproclama rey tomando el nombre de Aurélien Antoine I. De esta forma, las autoridades decidieron aplicar el plan propuesto por el general de ejército Cornelio Saavedra Rodríguez. Dicho plan incluyó no solo acciones militares, sino además la penetración pacífica a los territorios mediante el traspaso de la cultura chilena al otro lado de la frontera. Se buscaba fundar ciudades, construir obras públicas tales como caminos, telégrafos y crear escuelas y hospitales. Las tierras incorporadas serían traspasadas a los colonos sin ningún costo para fomentar la ocupación de la zona y desarrollar la producción de trigo. Al poco tiempo, Cornelio Saavedra Rodríguez pudo ocupar la zona hasta el río Mayeco. Esta primera ocupación se llevó a cabo con relativamente poca resistencia, pero luego se produjo una sublevación de los mapuches que habitaban en las cercanías del río Mayeco. La guerra oficial de Saavedra consistía en atacar pueblos, robar ganados y quemar rucas. Había sido todo un éxito tomar por sorpresa a los araucanos.
Sin embargo, las críticas al método usado por los militares llevaron a la disminución de las operaciones ofensivas y a optar por consolidar las conquistas logradas, y esto trajo una relativa calma en la región por los siguientes 10 años. Hizo también varios parlamentos de manera de impedirle a su principal enemigo, Kilapan, reunir fuerzas con otras etnias. Sin embargo, el mayor enfrentamiento se produjo en la batalla de Temuco entre el 3 y el 10 de noviembre. Los mapuches se retiraron tras sufrir más de 400 bajas. Los combates cesaron y las tropas chilenas llevaron varias operaciones de castigo para asegurar la región. En el verano del año siguiente, los pehuenches fueron definitivamente sometidos. Esta acción concluyó realmente la guerra de Arauco como tal, después de más de 300 años de conflicto. Este capítulo de la historia chilena está dividido en dos puntos de vista distintos. Algunos historiadores lo consideran como algo pacífico, en donde los chilenos y los mapuches habrían logrado llegar a una serie de acuerdos para que la región se incorporara al territorio nacional chileno. Digan que este haya sido un proceso pacífico, sino que más bien fue una guerra que enfrentó a chilenos y mapuches, donde los chilenos quitaron fuerza al territorio que ancestralmente perteneció a este pueblo indígena, para incorporarlo a la economía nacional, trayendo colonos para que explotaran la tierra y la produjeran. Es por esto que esta sección del país se conocía como el granero de Chile. Consecuencias de este proceso. Como primera consecuencia, tenemos un abuso en contra de los mapuches, utilizando por medio del engaño y la violencia sus tierras. Como segunda consecuencia tenemos el surgimiento de una sociedad mediada por la violencia. Tercero, se desarrolla la agroindustria en el lugar. Y finalmente hay una difícil convivencia entre las distintas etnias. El fin de la guerra de Arauco implicó la ocupación total de la Araucanía a la efectiva soberanía del territorio de Chile. De ese modo, el gobierno chileno llevó finalmente a cabo uno de sus principales proyectos de Estado, anhelado incluso desde la época de los españoles, quienes en el periodo colonial no lograron instalarse en la Araucanía debido a la resistencia llevada a cabo por los indómitos mapuches. Con eso, el gobierno chileno logró unir al final y realmente el territorio chileno al norte del Biobío con el territorio chileno al sur de Valdivia. En el aspecto social, tras su derrota, los mapuches fueron concentrados en reducciones pequeñas y reservas generalmente separadas unas de otras por áreas ocupadas por inmigrantes chilenos y europeos. Se procedió también a realizar una colonización en la cual se le entregaron tierras a colonos chilenos y europeos, principalmente alemanes, franceses, ingleses, italianos y suizos.